Vamos a intentar explicar hoy el pasado perfecto, que es el siguiente tema en el diseño. Y bueno, es uno de los temas dentro de todos sencillos que se pueden llegar a enseñar durante la cuarentena. Bien, el pasado perfecto, como indica acá arriba lo que les escribí, se usa para describir acciones que comenzaron antes en el pasado. Algunos le llaman el pasado del pasado. ¿Por qué? Porque son cosas que pasaron antes que otras acciones en el pasado. Miren este ejemplo. Dice, when we arrived, cuando nosotros llegamos, the fire had already destroyed the house. El fuego había destruido la casa. Hay dos acciones acá. Las dos están en el pasado. Pero hay una que es más vieja que la otra. Cuando nosotros llegamos, el fuego había destruido la casa. Haber destruido la casa pasó primero. Por lo tanto, cuando nosotros llegamos a la escena, al lugar, la casa ya estaba en ruinas, ¿sí? No puedo decir nunca que esto pasó primero, porque si nosotros llegamos primero, antes que la casa se hubiera destruido, lo hubiésemos evitado. Por lo tanto, esto está en pasado perfecto. Es una acción que ocurre antes que otra acción en el pasado. Este es el pasado del pasado. Dentro de una línea temporal, todo está en pasado, pero esto pasó primero. Esto es más viejo. Por ejemplo, ustedes cuando entraron al secundario en un año, pero ustedes nacieron antes. Su nacimiento es el pasado de haber entrado al secundario. Ustedes primero nacen, esa es la acción más antigua, y después entraron al secundario. Es una acción que está en el pasado, pero pasó luego. Bueno, les voy a contar un poco sobre cuáles son las palabras claves del pasado perfecto. Ustedes ya vieron presente perfecto conmigo el año pasado. Y presente perfecto tenía las palabras have y has. No sé si se acuerdan. Ahora vamos a ver algo muy similar, pero en pasado, en vez de presente perfecto, pasado perfecto. Bueno, miren, el auxiliar ya no es más ni have ni has, sino had. Este had significa había. Había visto, había salido, había mirado, había comido. En positivo y en pregunta se utiliza de la forma had. Y en negativos siempre se le agrega la n''t para transformarlo en negativo. Los verbos que vamos a usar en esta estructura se categorizan de esta forma. Van a ser regulares, con la terminación ed, que son las que hemos visto hasta ahora. Irregulares, aquellos que están en la tercera columna, así que ahora van a tener que familiarizarse con la tercera columna. Todo esto que está acá, ¿sí? Ahí lo enfoco bien. Ustedes lo pueden pausar y copiarlo en su carpeta para que todo este material después les quede y les sirva para resolver los ejercicios que les mandé en esta quincena. Este video lo pueden escuchar todas las veces que quieran. Bueno, continuamos. Una vez que vimos las nociones generales, fíjense en las nociones específicas. Positivo. La persona, siempre la persona delante de todo, tanto en positivo como en negativo. Luego viene el auxiliar. Miren, en positivo es had y en negativo es hadn't. Es la única diferencia que hay entre esta oración y esta oración. Es esto pequeño que está aquí, la negación. Bien, luego, después del auxiliar, viene el verbo. Y el verbo tiene que cumplir las características que les dije antes. Recuerden, primero busco el verbo de la primera columna a la tercera. Coloco el resultado de la tercera. Si el verbo no se encuentra acá, si el verbo no está acá, quiere decir que tengo que colocarle ed. Por último viene la información extra. En negativo dijimos, el sujeto es igual. El auxiliar es el mismo, nada más que en negativo.
El verbo cumple la misma característica, fíjense, sigue siendo regular o irregular. Y el extra viene por lo último. Siempre lo último de todo en las 3 oraciones es el extra. Ok, en el interrogativo, si ustedes se acuerdan, tanto en el pasado simple, con el did, con was y were, la persona era pateada o trasladada al segundo lugar para poder intercambiar los lugares con el auxiliar. Esto ocurre en todos los tiempos, ¿sí? Esta característica. Coloco el auxiliar primero. Vieron que yo acá les puse el auxiliar de pregunta. Coloco el auxiliar primero. Coloco la persona en segundo lugar, que quedan intercambiados. Observan, ¿sí? Se invirtieron los lugares. Y por último, el verbo en el tercer lugar. Fíjense, la parte de atrás, los verbos quedan siempre en el mismo lugar, el extra queda siempre en el mismo lugar. Tengo que prestar atención en la parte de aquí adelante.